Inimputables muy especial. Creo que vamos a caer en todos los lugares comunes que recorrió la tarde, todos conmovidos, todos sumamente emocionados. Memoria, verdad y justicia, porque apareció el nieto de Estela de Carlotto con todo eso, con todo lo que eso significa. Hoy se la escuchaba a Estela en la conferencia de prensa, hablaba como abuela y hablaba también como presidenta de la entidad y hacía referencia de este nieto que conoció la existencia mucho tiempo después del secuestro de su hija, cuando no sabía siquiera que estaba embarazada. La ingenuidad de esa mirada de una mujer que no conocía lo que estaba pasando en este país y que cuando se enteró que estaba embarazada dijo: qué suerte, porque ¿qué van a hacer con la embarazada? ¿La van a tratar bien? Al chiquito me lo van a dar. Esperaron muchos años y finalmente se dio ese encuentro y hoy acá en Inimputables están todos los protagonistas. Esta noche en Inimputables, programa especial. Estela recuperó a su nieto. Se trata de un joven de Olavarría que es músico, todas las voces y la emoción del encuentro. Además, exclusivo, por primera vez en un estudio de televisión, la familia de Pablo Tonelo, el ciclista asesinado en Belgrano. El joven iba a trabajar y un ladrón le quitó la vida. Además, el abogado de la familia de Bárbara Durán. Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Como ustedes saben, nosotros nos dedicamos a noticias que provienen del mundo de los tribunales. Y hoy se conoció a media tarde, a principios de la tarde, una noticia enorme, ya la presentamos, apareció el nieto de Estela Carlotto. La jueza que tiene el caso se llama María Servini de Cubría y está en comunicación con nosotros. María, buenas noches. Acá el equipo de Inimputables, usted nos conoce desde hace muchos años a casi todos. Queríamos preguntarle cómo fue el proceso para que se llegara a conocer la verdadera identidad del nieto 114. Bueno, en realidad el verdadero proceso fue que el joven aceptó, él voluntariamente se presentó a la CONADI, se anotó y pidió que se les trajera sangre y se cotejara esa sangre con las otras que hay en el banco. Pero esto es un trabajo que vienen haciendo las abuelas desde el año, yo las conozco del año 82, creo que empezaron mucho antes. Y bueno, se ha ido avanzando, la justicia también ha colaborado mucho, le ha prestado mucha colaboración. No sé si en todas las etapas o en todos los juzgados, pero creo que han recibido bastante apoyo. Y bueno, hoy hay un nieto más y es el nieto de Estela Carlotto. Servini, ¿cuántos nietos usted entregó a su familia biológica desde que está en la justicia? Yo no tengo en este momento el número, pero creo que son 12 o 13 más o menos. Los dos primeros fueron bebés y fueron en el año 76 y 77. Venían chiquititos que los dejaban y que entre la ropita tenían un cartelito que decían quiénes eran. Entre ellos hay uno que yo lo he visto me lo ha traído la abuela, me lo traía todos los años hasta que fue medio grandecito. Tendría 6, 7, 8 años cuando dejé de verlo. Y hace poco tuve la oportunidad de verlo y me emocionó muchísimo. Trabaja en un hospital en La Plata, Emiliano Guaravillo. Servini, con lo que pasó en el día de hoy, que nos dejó a todos todavía sumamente conmovidos, se cierra una etapa, pero también se abre otra. ¿Qué pasa con...? A ver, ¿le está sonando algo a usted por ahí? ¿Cómo? ¿Le está sonando algo a usted o es acá? ¿O suena un teléfono? Ahí está.
Le decía que se cerraba una etapa, que es la etapa de la búsqueda, pero se abre la etapa de la investigación también, ¿no? ¿Y qué pasó? No se cierra. A ver, cuénteme. No se cierra una etapa. Espere un momentito. Hola. Atendió otro teléfono, alguien Está así desde hoy al mediodía. Llámeme 15 minutos. Hola. Sí, Servini, acá estamos de vuelta. No se cierra una etapa. Esto es la continuación. Acá hay que seguir con las investigaciones. Los jóvenes que dudan sean hijos verdaderos de sus padres y bueno, tienen que ir al Hospital Durán, al juzgado, a la CONADI, abuelas. No, yo decía que en estos casos se cierra la etapa de la búsqueda por parte de abuelas, digamos, de un nieto en particular. En este caso se trata del nieto de Carlotto. Sí, por supuesto. Pero para ellos se cierra la etapa. Exacto. Y para nosotros empieza la investigación. Exactamente. Quería preguntarle cómo sigue de acá en adelante, qué es lo que se va a investigar, en carácter de qué recibieron a este chico y si fueron o no cómplices de la apropiación. Bueno, esto es una denuncia que la querellante casualmente es Estela Carlotto, que se inició en el año 98, como verá, nada rápido. Pero se investigan varios casos dentro de este expediente. Bueno, en el 11 se mandó un oficio al Banco de Datos Genéticos para que nos informaran inmediatamente. También se les solicitó que no desaparecieran los huesos del verdadero padre, Montoya, de este joven, huesos que habían aparecido cuando la Cámara Federal empezó a investigar la verdad histórica. Servini, o sea, sí. Ha habido varios factores que han llevado a que esto aparezca, para que se pueda identificar a este joven. Hoy Carlotto hacía referencia a un tema sumamente sensible sobre los que usted tal vez nos pueda explicar un poco más, que tenía que ver con el temor de muchos jóvenes de buscar su identidad en función de lo que podría llegar a pasarle. Efectivamente, hay muchos que se enojan. Sí. Bueno, pero esos casos que se enojan es que en realidad fueron ellos. Yo he tenido dos que han sido bastante bravos, pero en realidad los padres fueron los que lo secuestraron, los que se apoderaron en la ESMA de las criaturas. Los chicos más reticentes, digamos, a colaborar y donde hubo extracciones compulsivas, ¿no? Exactamente. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Y a veces no hay necesidad de hacer extracciones compulsivas, a veces podemos allanar y con allanamientos y secuestrando ropa, cepillo de diente, varias cosas, podemos también obtener la identidad del joven, ¿no? Buenas noches, doctora. Quería saber con qué frecuencia se presentan voluntariamente hombres o mujeres para establecer ante los organismos oficiales si su identidad es la que ellos creen o si realmente fueron apropiados. No hay mucha nosotros en el juzgado tenemos poca frecuencia. No sé en los organismos de derechos humanos si se presentan más. Sé que van trabajando todos los días en el banco porque me lo contaban y hoy yo estuve hablando con la doctora Cardoso, me contaba cómo están trabajando. Ella, para esclarecer el tema de Guido, tuvo que ir a trabajar sábado y domingo. Por eso le digo, creo que se está por organizar el banco, no sé, no conozco bien el tema, pero lo importante acá es que todos los jóvenes que duden de su identidad y que hayan nacido dentro de los años 75, 76 más o menos, o que vean que han nacido en su casa o en lugares que no han sido sanatorios u hospitales, y que se presenten a ver cuál es su identidad, su verdadera identidad. Es muy importante porque de esa forma podemos terminar de esclarecer tantos casos que aún faltan. Y doctora, en todos los casos cuando se presentan y se constata que son hijos de desaparecidos, necesariamente dispara una investigación judicial, es decir, no depende ya de la voluntad de la persona que se presentó. No, pero depende también de cómo ha llegado, porque yo tengo muchos casos que los chicos han llegado de buena fe a manos de determinadas personas.
ya sea un policía u otra persona, pero han llegado de buena fe, sin saber que eran hijos de desaparecidos. Entonces, en ese caso usted no puede accionar absolutamente contra esa persona que lo tuvo como hijo y que lo tuvo de buena fe. Servini, usted hablaba, bueno, felizmente que le tocó identificar alrededor de una docena de nietos recuperados. No, una docena tuve la suerte de recuperar, pero tuve muchos que no pude recuperar. Y actualmente en investigación, ¿cuántos son los casos que usted tiene? Y debo tener más de 50. Servini, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy? Yo sé que lo ha contado a lo largo de la tarde, pero es importante saber, digamos, por qué hoy fue el día clave, por qué hoy se conoció esta noticia y cuál fue la información que le llegó a su juzgado que le permitió finalmente dar a conocer la verdadera identidad del nieto de Estela de Carlotto. ¿Cómo no le entendí? ¿Cómo se llegó hoy, digamos, qué información tuvo hoy usted para determinar efectivamente? Me llaman del Banco Nacional de Datos Genéticos, porque al estar la causa, ser una causa judicial, o sea, ya estaba judicializada esta causa. Si bien el nieto se presenta a la CONADI, esta causa ya estaba en la justicia. Al estar en la justicia, el Banco de Datos Genéticos nos tiene que avisar a la justicia. Había un oficio mío que le ordenaba a la doctora Cardoso informarnos en caso de que apareciera Guido. Me llaman a la mañana que me quieren ver, no sabía yo para qué, piden que sea cerca, me traslado a tribunales, a Talcahuano, para que sea más cerca. No me lo imaginé cuál era el tema, y cuando me dicen cuál es el tema, le digo que me quedé helada, me quería morir, no podíamos, la emoción que teníamos. ¿Y qué fue lo que hizo en ese momento? Lo primero que quise hacer fue llamar a Estela. Necesitaba llamarla, no podía quedarme con la noticia sin anoticiar a Estela, porque yo podía haberme quedado al otro día, haberla citado, pero no. ¿La llamó? Yo necesitaba que Estela lo supiera ya. ¿Y después cómo siguió? Bueno, vino Estela y le comunicamos que había aparecido un nieto más. Se puso muy contenta, feliz, porque ella, cada nieto que aparecía era como si hubiera aparecido Guido. Ella se ponía muy contenta con cada uno nuevo que se le daba a conocer que había aparecido. Y después se le dice, pero es Guido. Y no me podía creer, se emocionó en una forma que realmente se lo tiene merecido por los años que sufrió, por la hija que perdió, por la lucha, porque deja su vida en esta lucha ella. Servini, voy a confesar algo que me pasó hoy a la tarde cuando la llamé para preguntarle sobre esto. Me dijo, estoy muy nerviosa, no puedo ni hablar. ¿Yo? Sí, usted. ¿Le había pasado esto alguna vez en todos estos años como jueza y en cada caso de reintegrar a uno de los chicos? Mire, sí me ha pasado, porque... Pero un momento. Sí me ha pasado, le quiero decir, cuando yo le entregué y la puse en contacto a la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Rosenfeld, con su nieto, y también me emocioné mucho porque realmente yo había estado desde el año 83 investigando ese caso y se lo pude dar. Me pareció que era algo que cumplía con un deber, era como si encontrara un nieto mío. Pero este fue más emotivo de todos. Este realmente nos conmocionó a todos los que estábamos presentes. Doctora, todos estábamos nerviosos. Quería ver si nos podía recordar un poco, porque estos casos han sido más visibles seguramente en estos últimos años, esto del conteo permanente de cada nieto que se va recuperando, pero usted tiene actuación sobre este tipo de episodios desde hace muchos años. Bueno, del año 76 y el 77 aparecieron 2 bebés abandonados con un papelito dentro, me acuerdo, en la manga, donde decía, soy Emiliano Guaravillo, hijo de tal cosa. Y la otra era Cecilia Pérez, que era de Entre Ríos.
Bueno. Servini, más allá de que obviamente se dio lo más importante, que es identificar al nieto de Estela y que se está en pleno trámite la investigación, ¿se pudo judicialmente reconstruir cómo fue, al menos un poco cómo fue el camino desde que se lo arrancó a Laura, a este chico, y hasta que, bueno, se perdieron sus pasos? ¿O recién estamos...? Se puede, según se puede, habría que ver el juicio, donde está la investigación de Laura, quiénes eran los que estaban en ese momento. Yo creo que se puede. ¿Quiénes son los testigos? No le digo sí, pero creo que se puede poner la voluntad y a algún lado se puede llegar. Algo se puede llegar a investigar. María Servini de Cubría, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Inimputables. Nos dedicamos, como decíamos, a las noticias de tribunales, y la jueza que hoy le avisó a Estela de Carlotto que había aparecido su nieto estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Y decíamos que están los protagonistas y queríamos preguntarle a Jorge Aguate, fiscal general, está al frente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. ¿Qué significa esto más allá de los términos personales de Estela de Carlotto, digamos? Si hay un contexto o un análisis político en el que analizan esta noticia. Sin duda que hay que mirarlo a esto en un contexto global, ¿no? Es decir, ¿qué significaron estos procesos de memoria, verdad y justicia? Esto es encontrar un nieto, en realidad, además de la alegría y la emoción profunda que esto significa, lo fundamental es que además sirve para testimoniar los años del horror. Como pasa en los propios juicios por los crímenes de la dictadura, donde uno advierte la importancia del testimonio, ¿no? Es decir, yo creo que esa reconstrucción histórica va más allá del suceso desde el punto de vista cronológico. Lo fundamental aquí es qué significa en términos de memoria. Cuando uno dice proceso de verdad, memoria, de memoria, verdad y justicia, no son términos aislados. Es decir, hay entre ellos cierta armonía conceptual. Es decir, la memoria es operativa, la memoria tiene un fuerte contenido ético y moral, porque para reconstruir el hecho y para mirarlo en términos cronológicos está la historia. Y aquí de lo que se trata es qué significa la memoria. La memoria como componente ético, la memoria pensado en términos de prevención. Es decir, mirar lo que pasó es una forma de prevenir para que la barbarie no vuelva. Ahora, memoria y cierto compromiso. Hoy la escuchaba atentamente, la escuchábamos todos en la conferencia de prensa Estela de Carlotto, y ella decía, no tengan miedo, hablaba de la falta de testigos que todavía tienen miedo, tienen temor, cobijan a los responsables de este genocidio y no aportan datos que pueden ser claves para la justicia. Digamos, usted está en un lugar clave al frente de una unidad muy importante de la Procuración. ¿Viven esta falta de testimonios, de testigos, y todavía con el tiempo que ha pasado de cierto temor en dar cuenta de qué fue lo que pasó? Es probable que todavía haya. No nos olvidemos que el miedo forma parte de la estrategia también, ¿no? La estrategia es generar el miedo. Es decir, el miedo es la violencia entronizada también, el prestigio de la violencia para seguir generando y construyendo un proyecto de olvido. Es decir, lo que está en juego aquí es, miren, y esto forma parte del discurso dominante de los sectores que trabajan por el olvido. Es decir, olvidar no es solamente decir dar vuelta a la página. Había un autor, Walter Benjamin, me hablaba de dos muertes, la muerte física y la muerte hermenéutica, ¿no? La muerte hermenéutica no es solamente, digamos, es banalizar lo que pasó, por un lado, es decir, lo que pasó no es importante, los que murieron no son importantes. Y por otro lado también la forma estratégica de borrar lo que pasó. El desaparecido es estratégica, la decisión de desaparecerlo. El nieto que sustraen también, el bebé, la sustracción del bebé, también es estratégico, forma parte de esa hermenéutica de la desaparición. Entonces, yo lo que pienso es que hay que mirar esto en términos de construcción. Cuando en los procesos penales, el testimonio tiene un valor fundamental porque resignifica a la víctima, la atrae a la víctima. Cuando hablábamos recién el caso de Guido viene con su madre.
Su madre viene con él porque inevitablemente está indiscendiblemente unido. Y esa reconstrucción histórica la trae a ella, incluso creo que lo dijo Remo Carlotto, habló de no dejan de pensar en Laura. Esto es lo fundamental. Y lo que más les preocupa a estos procesos es esa, la presencia de la víctima. La víctima tiene protagonismo, vuelve la víctima, porque ese proyecto de olvido, de muerte hermenéutica, se le opuso un proyecto. La sociedad se resistió, construyó una memoria colectiva fuerte. Hoy hablaba, recién se vine de Cubriada, hablaba de cómo vivía emocionalmente Estela cuando recuperaban otros nietos. Ella entendió eso, lo entendió en términos de comunidad de sufrimiento, entendió el sufrimiento es solidario. El sufrimiento es generoso en ese sentido. Construye un vínculo y esa comunidad de sufrimiento la puso a ella ahí. Cada vez que nosotros la hemos visto a ella emocionarse con cualquier nieto, eran sus nietos, faltaba su nieto, en términos singular e individual. Pero esto es fundamental entenderlo, el concepto de colectivo que se construyó. Yo pienso que nosotros estamos viviendo, y la Argentina probablemente somos uno de los pocos países en el mundo, el único probablemente, que trabajó, que la memoria colectiva operó y se almacenó. El fenómeno desde el punto de vista sociológico, ¿no? Es decir, más allá incluso diría más allá de lo que significan los procesos. Fíjense, el reclamo de justicia no empieza, tiene 30 y pico de años. No nos olvidemos que en su momento tuvimos los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad estaban prescindiendo de la condena. La condena era un hecho anecdótico del proceso penal. Lo fundamental era lo que pasó. Es decir, el suceso, el testimonio como sustancia, ¿no? La anécdota como sustancia. A la dificultad también, ¿no?, de armar este rompecabezas, teniendo en cuenta que los genocidas no han hablado, no han aportado nunca, digamos, parte de la verdad. Han muerto con esa verdad y sin aportar nada que ayuden a buscar tampoco a los nietos. Y el temor que manifestaba hoy Carlotto también de los testigos que puedan dar cuenta de quienes se apropiaron o pudieron ser parte de esta maniobra para apropiarse de los chicos. La estrategia es la misma, es común. O sea, el mismo... es decir, estamos hablando en el caso de los apropiadores también, de algún modo participaron de esa estrategia, los vinculaba de algún modo. El caso, por ejemplo, también de los propios autores, ejecutores de los hechos, de semejante crimen atroz, también tuvieron, yo por eso hablaba de lo que significaba para ellos la decisión de no revelar. El testimonio es revelador y trae adentro del testimonio, trae las cosas que por ahí... Hay una frase que decía, la memoria abre expedientes que el derecho considera clausurados, olvidados. Esto es lo fundamental. Es decir, hay que mirar, yo me resisto incluso a mirarlo en términos estrictamente procesales. Me parece que es entrar en el juego de banalizar realmente lo que pasó. A mí lo fundamental de estos procesos es lo que le aportan a esta reconstrucción y cómo opera la memoria, no hacia atrás, sino hacia adelante, previniendo. Y esto está científicamente tratado por sociólogos y por filósofos. Es decir, cuando se habla de mirar el pasado para prevenir el futuro. Es decir, no es una mirada al pasado, es una mirada al futuro. Aguad, el robo de bebés es uno de los delitos aberrantes que hubo durante la dictadura militar. Es uno de los delitos más difíciles de investigar y se lo pregunto porque uno hace suponer de que está latente el delito en cuanto al encubrimiento de los padres como supuestos cómplices de la apropiación, ¿no? Entonces hace sospechar de que está latente y hace más difícil aún investigar este tipo de hechos. ¿Es así? ¿Es uno de los más difíciles? Sí, además hay otro componente también, el dilema ético del propio apropiado, ¿no? El dilema moral, esto que creo que lo señalaste vos. Sí, que preguntaba Mariano, ¿no?, que independientemente de la decisión de la víctima, una vez que empieza el proceso, ya no puede decir... Pero esos dilemas los resuelve él. Pero no puede decir quiero saber quién son, pero que no se metan con... Los resuelve él. Siempre hay una escala de valores, digamos, una mirada axiológica del escenario, ¿no?, donde tiene que actuar. Yo creo que esto es básicamente depende de la voluntad de... Yo creo que sí, yo creo que lo resuelve él, porque son dilemas complejos, obviamente, claro. ¿No? Es decir, claro, digamos, no sería apropiado o eventualmente una idea para explorar esto de
liberar de alguna forma. Es imposible que aquella persona que tiene dudas sobre su origen pueda darle alguna cobertura. No hay forma. Porque digo, faltan todavía 400, ¿no? Sí, 400. Sin duda. No, y faltan muchos hechos también, que incluso más allá de los casos de los apropiados. Es decir, lo que digo es la justicia resigna en un punto quizás la posibilidad de hallar a más de estos jóvenes en pos de garantizarse la búsqueda de una sentencia. Es una situación compleja esa, ¿no? Definirlo, ahora, digamos, el camino. Decía Estela de Carlotto hoy en la conferencia, bueno, yo no me quería morir sin poder abrazarlo y afortunadamente tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora hay muchas que no, muchas abuelas, muchos papás que fallecieron, muchos hijos que fallecieron sin saber el destino de sus padres. Lo que ese es el costo de la impunidad de los procesos eternizados. Pero ¿qué puede hacer, digo, en un momento y otra vez, ¿no? Lo volvemos a hablar, la justicia para acelerar estos procesos, estas causas que terminan colapsando muchas veces en tribunales y que llevan a que mucha gente haya fallecido sin conocer y sin saber la verdad y sin poder, en el caso de las abuelas, abrazar a sus nietos? Bueno, nosotros estamos trabajando hace mucho detrás de eso, tratando de que la agenda judicial también incorpore con cierta prioridad, que le dé esa selectividad, pero no es una selectividad, digamos, que de algún modo comprometa valores. Una selectividad que tiene que ver con la realidad, es decir, estamos hablando de 40 años, de hechos de 40 años, estamos hablando de eso, de la impunidad por muerte biológica, por genocida que se muere. Pero también el caso que señalás vos, el tema de las víctimas que se mueren sin ver condenado a su propio verdugo. Para ellos hubo impunidad, como pasó por ejemplo con la mujer en Salta, con el caso de Blaquier, en este momento no me acuerdo el nombre, pero lo que quiero señalar es que hay casos donde la propia víctima también vive la impunidad de su verdugo cuando muere antes. Hay dos caras tiene la impunidad. Es decir, no es solamente quede impune aquel que muere antes de que se lo condene, también para el que está esperando hace 30 o 40 años la reparación, y estoy hablando en términos conceptuales de la reparación, me parece que en ese sentido tenemos que pensar de que ahí también hay impunidad, ¿no? Cuando se piensa en crímenes del pasado, está claro por episodios como el que vivimos hoy, que no son del pasado, sino que subsisten en el tiempo. Hay jóvenes que todavía no han recuperado su identidad. Pero en la otra punta también vemos casos, hemos visto muy recientemente casos de represores con la logística suficiente como para fugar de los lugares de encarcelamiento. Ese tipo de logística, ese tipo de capacidad operativa que uno piensa que todavía mantienen los sectores ligados a la represión, ¿cómo lo viven o cómo lo perciben desde la Procuraduría? Bueno, forma parte del escenario complejo que estamos hablando, ¿no? Es decir, también, es decir, cuando nosotros, por eso trabajamos siempre pensando en todas las dificultades que vamos a ir teniendo. Si esto no está, es decir, no se resolvió. A ver, cuando la impunidad no se resolvió con la ley de nulidad de las leyes. Eso fue la impunidad consagrada normativamente. Pero hay otras estrategias, martingalas procesales, esto que señalas vos, es decir, estructuras poderosas que mantienen. Pero a mí lo que más me importa cuando hablamos de esto es el crimen, la vigencia del crimen está ligada al olvido. Es decir, crimen que no se olvida, crimen que está vigente. Esto es lo fundamental. ¿Cómo opera la memoria manteniendo vigente el crimen? Y mantener vigente el crimen significa mantener vigente aquella injusticia pasada, que reclama justicia. Este es el esquema, sencillo. Doctor, durante muchos años, sobre todo los organismos, se acusaba a ciertos operadores de la justicia sobre complicidad e inacción y demás. ¿Eso cambió rotundamente el paradigma de avanzar en estos casos o todavía siguen habiendo ciertos sectores? Hay nichos todavía que tenemos tremenda dificultad. Incluso nosotros hemos planteado la necesidad también de que no solamente pensemos en aquellos que fueron responsables de los hechos, también hay algunas complicidades del propio sistema judicial. Hay una cosa que es clarita. Nosotros tenemos 10 o 12 años, desde hace 11 años ya, de la ley de nulidad de las leyes. O sea, ¿cuántos años más vamos a esperar? Hechos de 40 años, estamos hablando del año 75, estamos en 76 y estamos hablando de 10 o 11 años de procesos, digamos, penales ya sin el obstáculo, sin el cepo normativo que significaron las leyes.
antes teníamos los juicios por la verdad y antes la inconstitucionalidad de las leyes. Es decir, tenemos una tremenda historia de lucha muy dura, muy ardua, para lograr derribar todas las barreras de impunidad que nunca sabemos a dónde todavía podemos volver a encontrarlas. Es Jorge Aguad, lo estaban escuchando, la cámara está ahí. Hoy corrimos y mucho para poder darles este inimputables especial. Está al frente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, una voz más que autorizada para reflexionar sobre esto que todavía hoy nos tiene conmovidos. En un ratito después del corte tenemos un living de lujo, nada más y nada menos que al fiscal Martín Nicholson. Fue el fiscal del juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Hablaba recién Sergio Farela, decía lo más sanguinario, lo más aberrante, lo más sádico de este plan criminal de los genocidas y cómo a través del juicio se pudo dar cuenta justamente que había una intención y que había maternidades establecidas en los centros clandestinos de detención. Y también estaba María Eugenia Ludueña. Corrió y mucho hoy durante todo el día, es la autora de Laura, nada más y nada menos que la biografía de la hija de Estela de Carlotto, cuyo hijo aparece en el día de hoy y se reencuentra con Estela. Ya venimos con Inimputables. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Especial, un nieto especial, el nieto de Estela de Carlotto, que finalmente apareció. Habríamos hablando con la doctora Servini de Cubría, una de las protagonistas del día, quien le informó a Estela de Carlotto que finalmente habían encontrado a su nieto. Hace un ratito estábamos con quien está al frente de la Procuraduría de los Crímenes contra la Humanidad, con Jorge Aguad. Lo escuchábamos, lo que esto significa. Pero queremos saber qué pasa con la causa. Hablábamos con Servini y decíamos, bueno, se cierra la etapa de la búsqueda y empieza otra. ¿La Vieri? Hoy, a partir de este hallazgo, empieza la investigación para saber cómo fueron las condiciones en que fue apropiado Guido. Básicamente, la causa es de antes que Servini de Cubría fuera jueza federal, estaba radicada en el juzgado de Fégoli. La causa tiene la carátula Minicucci, que es un apropiador que murió, un hombre que entregaba hijos que fueron apropiados, hijos de desaparecidos que fueron apropiados. Este hombre murió y ahora queda investigar si los padres de crianza de este chico, el padre se llama Clemente Urban, es un peón rural, un hombre que vivía en las afueras de Olavarría, un hombre que ha tenido un pequeño desarrollo, muy pequeño desarrollo rural, fue peón, pero llegó a comprar una pequeña extensión de tierras. Sí, efectivamente, este hombre se lo apropió sabiendo o lo apropió de buena fe. Me dicen algunas fuentes que probablemente le hayan dejado, como era un lugar alejado donde él vivía, alejado de Olavarría, le hayan dejado un chico en cuidado con la perspectiva de dárselo a otra familia y finalmente se quedó ahí. No se descarta que haya alguna vinculación con la gente que tenía una enorme relación con Amalia Lacroce de Fortabat, con el grupo Fortabat y Loma Negra, dueños de la vida y la muerte en aquellos años de la dictadura en Olavarría. Y otro detalle, no solo se supo hoy con el dato del ADN que Guido es el nieto de Estela, sino también se supo que es el hijo de Walmir Oscar Montoya, un militante montonero desaparecido en el año 77, cuyos restos aparecieron en el año 2009 en el cementerio de Berazategui en una fosa común. Sus padres habían otorgado muestras de su ADN para que se comparará con los restos que se iban hallando en las fosas comunes. Los padres dieron el ADN en el 2006. El papá murió en el 2007. Su mamá se llama Hortensia, vive en Caleta, Olivia, y hoy, cuando la llamamos para saber cómo había recibido esta noticia, estaba tremendamente emocionada, no podía hablar, pero su hijo dijo que estaba muy feliz. A partir de todos estos datos,
continúa la investigación judicial del caso que hoy nos conmocionó a todos. Cuando escuchábamos hoy todos a Estela de Carlotto, a mí me pasó de pensar particularmente en dos personas. Ahora les voy a contar por qué. Tengo la suerte de tenerlos sentados en este living. Estela de Carlotto, con esta mirada sumamente ingenua con la que empieza la búsqueda de su hija, decía que cuando la secuestran tenía 3 meses de embarazo, ella no lo sabía, y que cuando a lo largo del tiempo se entera que Laura estaba embarazada, se puso sumamente feliz, primero por la noticia de que estaba viva y segundo porque pensaba ¿cómo van a maltratar a una embarazada? ¿Qué van a hacer con un chiquito? Creía que era casi una garantía de sobrevida, pero además de buena sobrevida, el hecho de que llevara un bebé en la panza. Por eso pensé en Martin Nicklinson, porque no puedo dejar de olvidar lo que fue ese juicio por apropiación, un juicio que terminó el 14 de mayo del 2014, ¿no? La Sala 3 terminó ratificando, creo que el voto fue de Borinsky, Ricci y Catucci, donde ahora nos va a contar justamente la otra mirada, ¿no? De cómo la trataban y cómo trataban a las Lauras en estas maternidades clandestinas, y también María Eugenia Ludueña, que escribió este libro que yo no me canso de recomendar hace tiempo, creo que a esa cámara, Laura, Vida y Militancia, de Laura Carlotto. En su momento, cuando hablábamos con María Eugenia, yo le decía con qué ingenuidad empieza Carlotto esta búsqueda y cómo la transforma. Y creo que todo eso lo resumía hoy en la conferencia de prensa. ¿Cómo las trataban? Y cuán ingenua o cuán lejos estaba la mirada de Estela respecto de la posibilidad de preservar a su hija solamente porque estaba embarazada. Bueno, no fue la única ingenua. Ha habido casos de mujeres que hay testimonios de que estando secuestradas estaban embarazadas y había otras embarazadas y le decían no se hagan problema porque los militares con los chicos no joden. A esa mujer desapareció y le robaron la hija que apareció posteriormente. O sea que nadie pensaba que se pudiera hacer esto, pero lamentablemente sí se hizo, y en el juicio que quedó firme, que Casación confirmó este año, se pudo demostrar 34 casos que fueron de distintos lugares, de distintos centros, como para demostrar que esto había sido algo organizado desde arriba. Y la organización, perdón, Sergio, tiene que ver con la sistematicidad y con el hecho de que haya habido maternidades clandestinas, donde estaba preparado y organizado el sistema como para poder tener a esos chicos, que esas mamás tengan esos chicos y después apropiárselos. Claro, lo que se demostró es esa organización, que solo podía ocurrir si era algo organizado desde los altos mandos. Entonces, por ejemplo, la ESMA no era que solamente los que secuestraban, las mujeres que secuestraban los marinos, los tenían ahí a los hijos y después se los robaban y ellas las hacían desaparecer. Llevaban gente de Fuerza Aérea, de la zona de Fuerza Aérea, de la subzona 16, zona oeste. También llevaban gente que estaba a disposición del ejército. Algunas secuestradas de Córdoba vinieron a tener sus hijos acá, porque en el Hospital Militar de Córdoba parece que hubo problemas con los médicos que se negaron a participar. Entonces, demuestra toda una organización y una coordinación. Y generalmente muchos de los que nacían en la ESMA, digo la ESMA, pero no fue la única maternidad, ¿no? Pero fue como muy organizada. Después los bebés volvían a algún militar del arma que había tenido secuestrada a la madre. Algunos volvieron a oficiales de Fuerza Aérea, otros se quedaron de la Marina, otros tenían policía, otros tenían ejército, según quién era el arma que había secuestrado a la madre. Y en este juicio estaban los casos, ¿no?, de Cabandier, de Donda también de Guido, ¿no? O de Laura. El caso de Laura y de Guido era la parte de la cacha. En la cacha ahí no era maternidad, había gente secuestrada, pero las iban, en general, las mujeres embarazadas de la cacha fueron a tener sus hijos al hospital de la cárcel de ahí, que estaba ahí enfrente, la cárcel de Olmos. En el caso de Laura, la prueba que tenemos, ella cuando vuelve de haber tenido a su hijo, les cuenta que estuvo en un hospital militar, no sabe cuál es, pero sabe que era un hospital militar. Mucho tiempo después apareció un conscripto, uno que estaba haciendo la conscripción en ese año 78, y que él cuenta que el 26 de junio, dice que recuerda el día porque era su cumpleaños y era el día siguiente al triunfo de Argentina en el Mundial. La ponen en la puerta de una habitación en el Hospital Militar Central a hacer guardia y ve a una mujer que años después ve la foto de Laura y la reconoce. Una mujer embarazada que estaba ahí y él la tenía que custodiar. Después acabó su guardia y se fue, y cuando volvió la mujer estaba, pero ya estaba con un bebé, eso era la tarde.
Y después, bueno, cuenta toda una situación donde viene un médico militar que le va a aplicar una inyección a Laura y después viene otro el que se niega y al final interviene alguien que se notaba que tenía a mando porque le ordena al director del hospital militar, que era un médico general, que se le aplique esa inyección a la mujer que estaba ahí y después se la llevan y después ve a alguien que se lleva al bebé en brazos. Esos son los datos que se doctor, más allá de que, obviamente, como decía la jueza Servini de Cubría, está bajo investigación recién ahora el caso que tuvo como víctima Guido, por lo que escuchamos en el juicio se pudo acercar, hay condena. Al menos, claro, hay condena y se pudo acercar a quien sería su apropiador. Tenemos a prueba respecto al Hospital Militar Central y este conscripto, tiempo después, lo ve a este oficial que tenía voz de mando ahí y lo reconoce posteriormente en fotos públicas como Minicucci, que era una persona que está vinculada a muchos casos, en el caso de Cabandier también, en varios casos de apropiación, que está fallecido. Y cercano a Viñones también era. Y entonces se llegó hasta esa parte, pero respecto a quién se lo lleva, no sabemos cómo llegó hasta estas personas que lo tuvieron, que le dieron la identidad falsa de todos estos años, no sabemos nada sobre esa historia. Pero lo suficiente como para poder condenar a Videla, se lo condenó por este hecho, se lo condenó a Viñones y bueno, en el primer juicio, al almirante Franco se le había absuelto, pero ahora Casación revocó la absolución por el recurso de casación que yo presenté y fue condenado el almirante Franco también por este hecho. María Eugenia, es un hecho determinante, digamos, que aparece el dato de que Laura estaba embarazada, que cambia la búsqueda de Estela. ¿Y cómo aparece, digamos, esta información que, insisto, digamos, no cambia radicalmente lo que Estela estaba buscando, porque estaba buscando una hija y no un nieto? Sí, aparece de diferentes maneras a lo largo de la historia de búsqueda de Estela. Aparece cuando Estela no sabe dónde está Laura porque estuvo desaparecida 9 meses. No se sabe si pasó esos 9 meses en la cacha o solamente una parte. Y entonces, en algún momento, llega a la pinturería un mensaje que dice que Laura está embarazada y que busquen al bebé en la casa cuna, que era como una fantasía, y mismo Estela hoy por hoy se ríe con las abuelas de mirá lo ingenuas que éramos, que íbamos a pensar que íbamos a reconocer un bebé en la casa cuna y por la cara y que lo iban a dejar en la casa cuna. Para que vuelvan, ¿no?, a sus familias, claro, biológicas. Bueno, la cuestión que después se pierde ese rastro de quién va diciendo esas cosas, pero la contundente afirmación que tiene Estela es, viaja en el año 82 a San Pablo, por un grupo vinculado a Clamor, que es una organización religiosa que colaboró mucho con la búsqueda de desaparecidos en el Cono Sur, y Estela viaja a encontrarse con sobrevivientes de la cacha que no podían declarar en la Argentina. Entonces, en ese encuentro, ellas estaban rastreando y le decía, bueno, ¿quiénes estaban embarazadas en la cacha? Y le dicen, había una chica que se llamaba Rita. Y Estela para la oreja y dice, Rita, a mi hija le decían Rita. Y la persona que estaba dando testimonio, que era Alcira Ríos, que es una sobreviviente de la cacha, le dice, no, pero esa Rita salió de la cacha, la liberaron. Y entonces entraron en la duda si estaban hablando de la misma persona y Estela cuenta que para salir de la duda, porque estaban las dos como, no puede ser, si ella salió, estaba muy convencida Alcira porque a Laura, cuando la sueltan de la cacha, le dicen que la van a llevar a hacerle un consejo de guerra, que a partir de ahí va a ir a una granja de rehabilitación y que se va a encontrar con su hijo y en el camino la matan. En un enfrentamiento fraguado, por supuesto. Y entonces Estela saca de su cartera y le dice, espera, le muestra la foto y le dice, es ella, le dice Alcira. Y Estela dice, es Laura, pero Laura la mataron, nos entregaron el cuerpo. Entonces quedan las dos muy choqueadas por la noticia que cada una le está dando en ese instante a otro, ¿no? Y bueno, y a partir de eso también están las demás compañeras de cautiverio de Laura que declararon en el juicio por plan sistemático, que son María Laura Bretal, Norma King, María Inés Paleo, Alcira, y a ellas, incluso una de ellas cuenta que estaba embarazada y cae embarazada de la cacha y que pensó, por esto que se comentaba recién, bueno, a mí no me va a pasar nada porque estoy embarazada, y entra a una habitación y ve que estaba lleno de mujeres embarazadas, y dice, por Dios, o sea... El más aberrante de los crímenes, de los genocidas, doctor, claramente. hablando de los testimonios que hablaba acá la compañera, también dan cuenta un poco
de la dificultad que tiene, yo se lo preguntaba a Waldo recién, es investigar este tipo de delitos, que me parecen son los más aberrantes porque el delito está latente y es más. Usted que le tocó justamente intervenir en lo que es un plan sistemático de robo de bebés, ¿es así? Digamos, ¿es más difícil que investigar otros hechos de lesa humanidad que ocurrieron en la última dictadura? Bueno, todo lo que tiene que ver con lesa humanidad tiene que ver con que ellos hicieron todo para ocultarlo, para que no se sepa. Entonces se complicó, digamos, la investigación y hay lugares donde casi no hay sobrevivientes. En los casos de apropiación de chicos, el problema es que yo creo que hay varios casos que no sabemos que han nacido chicos porque si nadie vio que esa mujer está embarazada, si nadie vio que tuvo el chico, o sea, hay algunos casos que, bueno, acá hubo sobrevivientes, si no hubiera sido Alcira Ríos, podrían haber sido los otros años después que le podrían haber contado a Estela. Pero hubo casos, por ejemplo, de Campo de Mayo, donde hubo 1 o 2 testigos que vieron a determinada mujer embarazada y que saben que tuvo su hijo. Ahora, los genocidas se han mantenido siempre en silencio han absoluto. Hecho alegatos de tipo político Sí. durante los juicios y jamás han aportado absolutamente nada. Sí, Videla en las últimas palabras, lo único que se le ocurrió decir era que él respetaba a las madres, porque como él era muy creyente, entonces respetaba a las madres, pero que no podía justificar que pusieran a sus embriones como escudo. Dijo, bueno, una aberración que... María Eugenia, ¿qué se sabe del papá de Guido? Del compañero de Laura. Yo lo que sabía a través de los testimonios era que la familia Carlotto tenía muchas presunciones acerca de quién era, pero tampoco le querían dar una difusión porque como no tenían el dato contundente, lo iba a aportar, como lo aportó efectivamente, una prueba genética que dijera este fue el compañero de Laura. Lo que se sabe por los testimonios de lo que ella le contó a sus compañeras en la cacha es que fue secuestrado a fines de noviembre en la ciudad de Buenos Aires probablemente, que cayó con ella y que lo asesinaron. Perdóname. Me acordaba un poco que me contaban hoy Alcira Ríos, que incluso estuve hablando hasta recién. Le mandamos un saludo, estaba con un problema de salud, le mandamos un saludo grande. No pudo venir. Pero ella me contaba recordar que cuando se la cruzó a Rita, porque en ese momento ella no sabía que se trataba de Laura Carlotto, ella decía que cuando le arrancaron de sus brazos a Guido, hubo alguna que otra ocasión en donde Laura, bueno, tuvo ataques muy fuertes. Sí. Y una fuerte resistencia a eso y que las compañeras de cautiverio trataban de calmarla para que no tenga cierta represalia por parte de quienes la tenían cautiva. ¿Esto es así? Sí, en el juicio declararon eso, que ella de repente entraba en llanto y a los gritos quería saber qué había pasado con su hijo. Y entonces, claro, lo que hacían muchas veces es eso, venderles historias. Se van a ir a un lugar del sur donde van a ser reeducadas y después van a juntarse con sus hijos y todo eso. Ese cuento se lo hacían en distintos lugares. Ella cuenta, las compañeras de cautiverio me han contado que Laura como que se le pararon las antenas cuando fue su salida, porque eran unos días que era ese día a la semana, se hacían los traslados, entonces no era una buena señal para ella. Laura era una chica muy inteligente, digamos, muy avispada, y que apenas vio con quiénes salía, que salía con un compañero, Carlitos Laite, que también eran como los más antiguos dentro de la cacha, y cuando ella pensó que le habían hecho todo este verso de que salía sola y vio que salía con él, le hizo un comentario y le dijo: mi vieja, a estos tipos nunca los va a perdonar, pero a mí me parece boludo que nos hacen boleta, y eso fue lo que dijo. Vamos a los títulos, estamos haciendo un especial de Inimputables. Vamos a hacer una nota difícil, muy difícil, pero lamentablemente a la que estamos acostumbrados. Ellos que ven sentados acá serían Nora, Eduardo, Mayra, y podríamos contar que tendrían una vida de clase media, que trabajan, que tienen las expectativas, que piensan en las vacaciones, en las cuestiones, qué sé yo, de la vida cotidiana. Vacaciones me adelanté un poco porque falta para diciembre. Sin embargo, ahora y para siempre van a ser los papás y la viuda de Sebastián Tonelo. Por primera vez están... de Pablo Tonelo, para siempre, los papás y la viuda de Pablo Tonelo, porque lo acribillaron en Libertador
ahí muy cerquita del viaducto, estaba con su bicicleta, y ellos que nunca pensaron estar frente a una cámara de televisión, estar en un estudio, hoy están sentados acá a muy poquito tiempo del dolor más espantoso, porque puede transitar cualquiera. Y yo les decía, qué hartazgo que tengo como periodista de estar sentada entrevistando familiares de víctimas una y otra vez. Yo lo escuchaba al papá diciendo, bueno, espero que la muerte de Pablo sirva, y las muertes no sirven para nada porque nunca son las últimas. Les quiero agradecer enormemente por haber venido. Mayra, vos hoy sos la viuda tan jovencita, y ¿hace cuánto te habías casado con él? Hace 4 años. 4 años, y en octubre íbamos a cumplir 10 años juntos. Desde muy chiquitos, estaban, él tenía 27. 27. ¿Y dónde vivían? Nosotros, bueno, yo vivía en Campana, él se vino a estudiar acá, a crecer en su vida profesional, a estudiar. Y cuando nos casamos yo me vine acá a acompañarlo para estar, porque sabíamos que teníamos un crecimiento profesional en la ciudad, muchísimos proyectos, y queríamos, crecer acá mismo. Estábamos en la ciudad de Belgrano. ¿Les preocupaba el tema de la inseguridad? Sí. ¿Lo hablaba con vos? Sí, nos preocupaba muchísimo, veíamos que cada vez aumentaba más. Nunca, jamás nos imaginamos que nos podía llegar a tocar a nosotros. De hecho, con este tema de inseguridad, Pablo a mí no me dejaba nunca. A donde yo estaba, él estaba. Yo salía de un lugar, amor, te voy a buscar, avísame cuando te desocupás. Siempre, siempre me acompañó, siempre. Ustedes, yo lo escuchaba hablar esto, ¿no? De que mi hijo sea el último, que sirva para tomar conciencia, y le planteaba esto, ¿no? Que las muertes no sirven más que para generar dolor en ustedes que quedan acá. Sí. ¿Necesita sentir que sirvió para algo? En realidad, el hecho de que nosotros estemos acá, estamos tratando de que sirva para algo. Tal vez, yo creo que las muertes, si no sirven realmente no tendrían sentido si no sirven. Yo creo que algo tiene que cambiar. Nosotros, ustedes no lo conocen a Pablo, pero nosotros lo conocemos, y sabemos quién es o quién era, pero para nosotros quién es, porque tenemos un concepto de una fe que nos hace sentir de que Pablo está en la presencia del Señor. Y yo creo que cuando Dios permite que una persona que es amada por Él, que le sirve a Él, que colabora con Él en su actividad, la actividad de Dios acá en la tierra, tratando de imponer su reino acá en este lugar, y permite que pase lo que pasó, y la violencia y la aberración de la forma de matarlo a Pablo, de traición, yo creo que esa muerte, estoy seguro y no voy a parar realmente hasta que haya justicia, porque lo repito en todos los medios donde voy, donde tengo oportunidad, y al que quiera escucharme, como tantos padres que yo creo que han reclamado justicia, algunos la obtuvieron, otros no, pero la justicia no devuelve vidas. Es decir, la justicia no devuelve vidas. La justicia tiene que hacer su trabajo, porque como Sergio, como Romina están haciendo su trabajo, y como todos los chicos que están acá atrás en este momento están haciendo su trabajo. La justicia tiene que hacer su trabajo. Es decir, que eso viene después. Pero yo creo que hay que trabajar antes. Para mí hay que poner toda la fuerza, la energía, la acción, la plata, los impuestos para trabajar, para no llegar a ese momento. Es muy impresionante y también muy indignante. No sé si ustedes pasaron, alguno tuvo, que está del otro lado, la posibilidad de pasar por el lugar del crimen donde lo acribillaron. Está lleno de presencia policial.
que si hubiese estado obviamente esa mañana hubiese evitado lo que terminó pasando. ¿Nora? Totalmente. No, que no hubiera pasado. Totalmente. Ahora, tomando lo que dice un poco Romina y esto, ¿ustedes sienten, lo viven personalmente el hecho de que si los medios no se están encima a lo que es las víctimas de inseguridad y si no hay el acompañamiento de la familia en impulsar la causa, en lograr que se detenga al culpable y demás, no se hace nada? ¿Es muy difícil que se haga algo? Yo creo que no. Digamos, eso coincido por ahí con la opinión de Romina, que hoy estamos nosotros, antes que nosotros hubieron otras familias que también padecieron esto y después de nosotros va a haber otras familias, lamentablemente. Pero creo que algo, para nosotros hay un antes y un después de Pablo, en nuestras vidas seguro. Es decir, ninguno de nosotros tres, ninguno de nuestros miembros de familia puede ser lo mismo. Todos perdimos a Pablo, entonces hay un antes y un después. Pero vamos a seguir adelante, tenemos fuerza para que el después de Pablo sea diferente. ¿No? Hay un detenido, ¿no? Hasta ahora en la causa. Así dicen los medios. Ustedes no están presentados. No nos han llamado para comunicarnos absolutamente nada. ¿Nadie se comunicó con Nadie ustedes? se ha comunicado con nosotros. ¿Y se van hasta ahora no? Se van enterando a partir de la información que surge lo que se sale en los medios, porque exactamente. La justicia, la verdad, tiene esos procesos que famoso secreto de sumario y no se puede. Sí, lo que pasa es peor es la incertidumbre, digo, que sea una mínima información sobre lo que se está haciendo, al menos de la investigación, para mostrar que hay algo. Tenemos llamados de que se está trabajando, que se está cerca, menos cerca, más cerca, que estamos próximos, pero... ¿Y quién les informó, digamos, el día de su muerte, cuando...? Y Mayra, la primera noticia lo recibió Mayra. Ese día a la mañana, temprano, una compañera de trabajo me había informado que había leído en los medios, había escuchado que, bueno, había una persona que le habían robado. Ella había interpretado como que era por Barrancas de Belgrano. Y me lo comentó sorprendida y bueno, porque es la zona donde nosotros nos manejábamos siempre. Entonces cuando ella me dijo, le contesto, uy, vamos a tener que tener más cuidado porque todos los días andamos por ahí. Y lo tomé como un hecho más, sumado a todos los casos que ya sabemos. Y al mediodía me llega un mensaje de mi mamá donde me contaba las características de la persona que le habían robado, coincidía con las características de Pablo, entonces ella lo que me decía es que le preguntara a Pablo cómo estaba. Entonces yo empecé a llamarlo, a buscar. Ese día no funcionaban las líneas de teléfono de los celulares, no tenía forma de comunicarme. Entonces traté de llamar, de comunicarme con la empresa donde trabajaba Pablo y no tenía forma hasta que logré ubicar al amigo de él dentro de la empresa y me confirmó que no estaba, que Pablo no se había presentado a trabajar. Ahí en ese momento ya era un paso donde me confirmaba que coincidía con el hecho que había sucedido. Entonces, mis compañeras de trabajo, yo empezamos a llamamos a la policía, llamamos a el SAME, a los hospitales, y empezamos a investigar. Nadie nos daba respuesta. No teníamos. Me enteré más o menos 13:30 horas que recibí un llamado de la comisaría donde pedían que me presentara con toda la documentación porque estaba relacionado al hecho sucedido a las 8:30 de la mañana, que habían dicho. Que de hecho no fue 8:30, Pablo en ese horario no salía, siempre salía después de las 9 de la mañana. O sea que la única comunicación, digamos, que tuvieron por parte del Estado fue la policía en el momento que lo comunica en la comisaría y después nadie más se comunicó con ustedes. Ni del gobierno de la ciudad, ni del gobierno nacional, nadie. Nadie. Nosotros eran los que nos movilizábamos para poder saber cosas, para poder saber qué pasó, cómo fue.
Gracias al portero que vio todo, podemos recibir información y poder contarle cómo sucedió. Traemos la mochilita. Eso les quería preguntar. Contame por qué trajiste la mochila. No, este es el último objeto, digamos, de Pablo y que me sirve para que empecé mi serie de aclaraciones, porque en ese primer momento que Mayra todavía no había recibido la noticia, digamos, yo me enteré más, nosotros nos enteramos un poco más tarde que Mayra todavía, y fui más tarde a la comisaría y cuando fui al lugar, digamos, no sabíamos bien porque Mayra no tenía información y entonces fui a buscarla al portero. Me dieron un dato en el lugar de que el portero sabía cómo había sido. Entonces yo rescaté la mochila que la tenemos para explicar, porque también nosotros digamos, tenemos de Pablo como familiares, es como que uno sufre dos tragedias. La primera es la muerte y la segunda lo que se dice. Entonces es como que estamos impulsados a ir al medio para decir que Pablo 9:30 de la mañana pasaba todos los días por ese lugar. Él iba desde Belgrano a Parque Patricios. Y él trabajaba en Clarín. Hacía un trayecto largo. Entonces se llevaba la mochila, la ropa de trabajo. Iba con ropa cómoda, con un jogging. Y se cambiaba. Adentro de la mochila llevaba, aparte de la ropa, los lentes, el iPod. En el iPod tenía toda la programación de un juego que tenían un precontrato para presentar, que lo estaban desarrollando con un compañero para dentro de una semana. Y entonces cuando es arrebatado por este chico que lo intenta robar, Pablo primero que no muestra el arma, la persona esta. Entonces Pablo tenía enganchado la mochila y seguramente es obvio deducir que lo que él quiso decir, dame la mochila, llévate la bicicleta, porque aparte familiarmente, creo, como todas las familias en Argentina, entrega todo, no resista, no importa lo que te pida, el auto, la llave, el celular, bueno, pero la vida vale mucho más que eso. Entonces él lo sabía, no era la primera bicicleta que le robaban, entonces le debe haber dicho eso. Cuando le dice eso, este chico saca un arma. Entonces cuando saca el arma, lo voy a usar a Sergio. ¿Puedo moverme? Sí, las cámaras, a ver si nos pueden dar una mano, ¿sí? Ahí nomás. Cuando saca el arma, Pablo le agarra la mano para defenderse instintivamente, porque vos sacás un arma, yo te agarro la mano. Es instintivo, no lo pensás. Y se producen 2 o 3 tiros. Eso el portero no lo recordaba bien. Además digamos, esa escena, los autos que pasaban, ¿qué ven? La imagen que es 2 personas que están forcejeando y tirando, porque aparte hace eco, todos los edificios de enfrente escucharon, todo. Entonces, claro, paran autos, venían otros ciclistas y demás, y este chico decide irse y se va. Entonces Pablo queda creyendo, asume de que dado lo que se pasó, ya pasó. Sí, se vuelve a instalar, se acomoda la ropa y está como preparando la bicicleta para seguir su viaje al trabajo. Y este chico vuelve de bastante 5 o 6 metros con el arma, ¿sí? Y le tira 3 tiros mientras Pablo estaba acomodándose, con lo cual él cae con la bicicleta. Lo acribilla. Prácticamente. ¿Pudieron comunicarse? No se llevó nada de la mochila. Con el abogado que trató de salvarlo. Ese chico todavía no lo hemos podido encontrar. No nos hemos podido encontrar con él. No.
Me gustaría encontrar. Abrazamos a los tres, lo lamentamos enormemente y volvemos a decirles que nos usen, que usen a los medios, porque lamentablemente a veces los resortes de la justicia empiezan a activarse cuando se ven, ¿no? Cuando se ven en el diario, y si no se van olvidando. Hoy hablábamos de Estela de Carlotto, de la buena noticia y de que hay que seguir con la memoria vigente y que el único crimen que no tiene justicia es el que se olvida, el que no permanece en la memoria. Úsenos a los medios, les pedimos por favor, y más que abrazarlos enormemente y agradecerles haber venido hasta acá. No tenemos. ¿Querés? No, yo quisiera que Nora tiene un testimonio para dar, porque... Yo les quería contar que esa noche cuando estábamos en el velatorio de Pablo, por supuesto dentro del dolor, siento que Pablo me dice: "Ma, estoy bien, quédate tranquila". Esa fue la paz, digamos, que yo sentí, que lo transmití. Le digo que a la hermana, al hermano, Pablo está bien, quedémonos tranquilos, pero realmente sentí el dolor, ¿no?, de una mamá, y pensé en María, la madre de Jesús. Porque a veces uno siente ese dolor y no lo puede entender, el dolor de una madre, hasta que sentimos el dolor de María, el dolor que sufrió María, y ahí realmente me conmoví y dije lo que es la pérdida de un hijo, y me veo reflejada con esa pérdida. Gracias a los tres por estar acá, y los despido diciéndoles que ojalá no los hubiese conocido. Sí, rara, realmente, ¿no?, la despedida, pero... Realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A los tres, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes que están del otro lado por este Inimputables de hora y media que nos pasamos un poquitito. Un día sumamente agitado que termina así, con lo que pasa todos los días.